Bien, bendiciones. Vamos a aprovechar este tiempo hermoso que Dios nos ha regalado para poder traer un pequeño estudio de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Así que ah, vamos a seguir el tema que estuvimos hablando hace algunos días, basado en el libro basado en el libro de Abacú. Gloria al Señor. Así que yo voy a esperar que si usted tiene la oportunidad de compartir con nosotros o conmigo este pequeño estudio, unos minutos nada más. Gloria al Señor. Así que bendiciones para las personas que van a tener la oportunidad de conectarse con nosotros acá, desde aquí de la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Víctor Manuel Castro. Gloria al Señor, siervo del Señor Jesús. Quiero saludar a todo ese pueblo, a donde pueda llegar, y el que pueda tener el privilegio de tener este tiempo de poderme escuchar. Y quiero ser un poco claro, ya que ese es el gran propósito del Señor, de poder llevar un mensaje que pueda ayudar al pueblo del Señor. Así que voy a leer el mismo texto que leí hace algunos días. Dice Abacú capítulo 3, versículo 2. Aquí tenemos basado el estudio de esta tarde. Gloria al Señor. Dice en el verso 2: Oh Jehová, he oído tu palabra, dice el profeta. Y dice, y temí. Luego dice, oh Jehová. Y aquí donde yo estoy entrando. Aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta pidiendo avivamiento. Dice, en medio de los tiempos, hazla a conocer. Qué importante. Y luego dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Gloria al Señor. Este hombre me llama la atención porque quizás es uno de los pocos profetas o único profeta que está pidiendo en oración a Dios. Se siente necesitado de que Dios traiga un despertar o un avivamiento al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y en la primera pregunta, el profeta desafía a Dios. ¿Y por qué? Por no haber castigado la maldad del pueblo. El pueblo se había apartado de Dios. Y cuando un pueblo se aparta de Dios, no se espera una cosa buena. Gloria a Dios. Entonces él estaba esperando que Dios se encargara del pueblo. ¿Por qué? Porque Abacú, se alarma cuando Dios le habla y le dice que va a traer a los escuadrones o el ejército de Babilonia para poder castigar al pueblo. Y esto me recuerda lo que oró David, que el profeta le dijo que si quería caer en las manos del pueblo enemigo o caer en las manos de Dios. Lógicamente que toda persona que cree en Dios y que tiene el conocimiento de Dios sabe que es mejor caer en las manos de Dios.
Porque Dios siempre tiene misericordia. Cuando la persona se arrepiente y reconoce su pecado. Aleluya. El profeta dice, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué le dice así? Porque él está viendo. Y eso lo hablé un poco la vez pasada. Él está viendo de que el pueblo se había apartado de los caminos del Señor. Y que miraba que Dios no hacía nada. Aleluya. Y por eso el profeta le habla así. Porque está viendo cuando la injusticia está desenfrenada. Porque le dice Dios, le dice el profeta, ¿por qué no haces algo, Dios? Aleluya. Y es ahí donde Dios responde al clamor diciendo, yo haré algo al respecto, Habacuc. Yo tengo algo planificado. Y Dios, ¿qué es lo que Dios le dice al profeta? Le dice, yo voy a traer al ejército de Babilonia contra Israel. Yo lo voy a usar como el medio para saber que ellos se han apartado del Señor. Aleluya. Esto lo lleva a la segunda pregunta. Porque la primera pregunta, o esto lleva a Habacuc a hacer la segunda pregunta. Porque la primera pregunta, la respuesta de Dios solo empeora la situación. ¿Por qué empeora la situación? Porque Dios le dice, yo voy a traer a ese ejército y yo voy a hacer el azote por medio de ellos. Aleluya. Habacuc sabía quién era este pueblo. Era un pueblo cruel. Era un pueblo malvado. Y es ahí donde Habacuc clama ahora con una angustia. Porque él sabía lo que Dios estaba diciéndole. Aleluya. Ahora bien, todos sabemos, hermanos míos, que cuando uno se aleja, cuando el pueblo, o cuando las personas, o cuando el ser humano se aleja de Dios, dije algunos momentos, nunca le va algo bueno. Y cuando hablamos que los que ya conocimos a Dios, por algunas cosas los alejamos de Dios, Dios usará cualquier medio. Aleluya. ¿Para qué? Para que los volvamos a Él. Bendito sea Dios. Y eso es lo que está pasando ahí, en ese tiempo. Habacuc primero, estamos viendo como que está culpando a Dios al decirle, ¿dónde estás? Porque yo veo que el pueblo está siendo oprimido injustamente. Porque a veces nosotros, hermanos míos, en nuestra propia visión, a veces vemos las cosas a nuestra manera. Y a veces podemos culpar a Dios. Lo que se está viendo hoy, lo que estamos viendo en este año 20, hay gente que dice, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué tanto desastre natural? ¿Por qué tanta enfermedad? Y a veces hay muchos, inclusive aquellos que hemos creído en Cristo, a veces tratamos de culpar a Dios. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Y esto es lo que está haciendo el profeta. Pero cuando Dios le habla, Él cambia la forma de ver las cosas.
Porque le dice Dios, yo a los babilonios yo los voy a castigar a su tiempo. Pero en este momento yo me voy a encargar del pueblo, de mi pueblo, o el pueblo de Israel. Porque él quería primero traer a su pueblo. Y a lo demás ya se encargaba el Señor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿O qué es lo que está pasando con la iglesia de Cristo? Gloria a Dios. Primero, es que los hemos descuidado. Y hemos caído en una etapa, en un tiempo, que las cosas las hacemos a nuestra propia manera. Gloria a Dios. Y Dios se tendrá que encargar de algo. Y en ese tiempo que Dios se va a encargar, muchos van a perecer. Muchos se van a ir. Aleluya. Pero muchos vamos a reflexionar. Yo creo firmemente, hermanos, que es tiempo de hacer lo que, de orar lo que el profeta oró y dijo, aviva tu obra. El profeta creía que era la forma de hacer volver al pueblo. Gloria a Dios. Y eso es la única forma en este tiempo. Necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas para que de esa manera reflexionemos y volvamos a hacer lo que hacíamos cuando llegamos a Cristo. Al pasar el tiempo, los hemos descuidado. Y eso es lo que habló el escritor a los hebreos cuando dijo que no descuidáramos una salvación tan grande. Alabado Dios. Y hay muchos que están descuidados, que antes amaban a Dios, pero que ahora no lo aman. Gloria a Jesús. Que antes su anhelo era estar en el templo, hoy no. Que antes su anhelo era estar buscando la presencia de Dios, pero que ahora ya no está ese anhelo. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde necesitamos que Dios traiga ese despertar. Porque cuando hablamos de avivamiento, es que reconocemos que hay cosas que no están como deben de estar. Porque al hablar de avivamiento estamos hablando de cambios. No le estoy hablando de un avivamiento superficial. No le estoy hablando de un avivamiento como hay muchos que lo apantallan, que lo demuestran. El avivamiento que yo le estoy hablando es un deseo que viene de Dios al corazón del hombre o de la mujer. Y que estamos dispuestos a estar y a buscar a Dios en todo tiempo. Aleluya. No le estoy hablando de un avivamiento de brincos. No le estoy hablando de un mover de que lo vamos a hacer para todos lados. Le estoy hablando de un toque en el corazón. De un reconocimiento que no estamos haciendo las cosas como debíamos de estarlas haciendo. Y por eso yo le hablé. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Y quiero recordar algunas cosas porque quiero seguir. Cuando vemos nosotros que ya el pueblo de Dios no quiere buscar al Señor en oración y ayuno, eso es una alarma para que los que todavía entendemos eso, orar a Dios
para que eso llegue al corazón. Cuando vemos los templos vacíos, esta es una advertencia que necesitamos que Dios haga algo en esta generación. Aleluya. Ahora, ¿por qué necesitamos que Dios avive nuestras vidas? Porque estamos viendo, hermanos, que todas las sectas religiosas están creciendo, pero que la iglesia está menguando. Vemos que las doctrinas falsas se están multiplicando. Aleluya. Los mormones están creciendo. Los testigos de Jehová están creciendo. Los grupos musulmanes se están multiplicando. Pero la iglesia de Cristo la estamos viendo estancada. Y cuando vemos la iglesia de Cristo y los templos asolados, esta es señal que hay que levantar un clamor a Dios para que cambie nuestra forma de vivir. Aleluya. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Cuando vemos que no hay compromiso, que el pueblo no le gusta comprometerse. Aleluya. El mundo tiene una forma y le dice a usted, mire esto sin compromiso. Visíteme sin compromiso. Yo voy a ir a la iglesia, pero sin ningún compromiso. Alabado Dios. Dicen algunos, yo voy a estar junto a usted, pero sin ningún compromiso. Esto es lo que habla el mundo. Porque el mundo no le gusta el compromiso. Pero nosotros que hemos aceptado a Cristo como Salvador, nosotros que formamos el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo, no podemos vivir una vida sin compromiso. Tenemos que estar comprometidos. ¿En qué? En que cada día nuestra vida tiene que ser mejor. Comprometidos a dar buen testimonio a donde vivimos. Comprometidos a vivir una vida consagrada, aunque el mundo no lo vea. Porque ahora, hermano, hay una fiebre que todo mundo quiere que lo vean. ¿Ha visto gente usted que se toma fotos orando? Para que lo vean que está orando. ¿Ha visto gente usted hablando de cosas, de profetizando para que la gente lo vea profetizando? Haciendo cosas porque quiere que lo admiren y que le den un like o un amén. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Los hombres que aman y que verdaderamente aman a Dios no necesitan que los miren lo que hacen. Y eso es lo que Dios quiere que volvamos. Jesús fue bien claro. Él dijo, no hagan como los hipócritas. O no hagan como los fariseos. Hermano, estamos en el tiempo de los fariseos. Él dijo, no hagan como ellos. Porque ellos oran en las esquinas para que los vean. Hoy hay muchos, miles, que hacen las cosas para que los vean. Para que los admiren.
Hay gente que habla lenguas para que en los canales de YouTube habla lenguas para que lo escuchen. No es que la lengua sea de Dios. Haces cosas en los canales para que lo vean, porque les gusta impresionar. A Dios no se puede impresionar. Dios le gusta a la gente original. Dios le gusta a la gente que haga las cosas, pero que los haga con el corazón. Yo entiendo perfectamente que hay gente que Dios la usa en todo nivel. Hay gente que la usa en milagros, y gloria a Dios. Hay gente que la usa en profecía, y gloria a Dios. Hay gente que la usa en la predicación, y gloria a Dios. En enseñanza. Porque Dios opera en la manera que Él quiere. Pero si Dios te usa en enseñanza, haz lo que Dios te llamó a hacer. Alabado sea Dios. Entonces, hoy vemos que los cristianos no les gusta el compromiso. No les gusta el comprometerse. Entonces, cuando vemos esto, esta es una señal que necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Cuando vemos divisiones, celos, contiendas en el pueblo de Dios. Cuando vemos el pueblo de Dios dividido, como está ahora. Hay algunos que dicen que son de la senda antigua. Otros que son renovados. Y hay un pleito y se usan los medios para poder atacar sin darnos cuenta que todos servimos al mismo Dios. Creemos en la misma Biblia. Creemos en el mismo Señor. Y todos creemos que queremos estar en la vida eterna. Allá no hay lugares. Allá solo hay un solo lugar. Aleluya. Y esto ha llevado a la iglesia a dividir, a estar dividida. Los que creen en la senda antigua atacan a los otros. Y aquellos atacan a los de la senda antigua. Aleluya. Y yo creo que solo hay una sola doctrina. Un solo evangelio. Aleluya. Y lo más importante es obedecer a Dios. Y tener fe en Él. Y hace poco yo hablaba de eso, de las dos grandes cosas que tenemos que tener. La fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también necesitamos obediencia. Porque sin obediencia no podemos agradar a Dios. Aleluya. Pero cuando vemos en la iglesia divisiones, contiendas, pleitos, esta es señal que los debe llevar a reflexión, a orar, para que Dios traiga un despertar espiritual en el pueblo del Señor. Yo sé que los avivamientos que han habido han sido insuficientes porque la necesidad es grande. Pero siempre los avivamientos han provocado grandes cosas a favor de la obra de nuestro gran Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos avivamiento? Cuando vemos a la iglesia usando más tiempo en la televisión, leyendo revistas y dedicando tiempo en el teléfono, en Facebook,
que leer la Biblia y orar. Hoy no hay tiempo para las cosas espirituales. No hay tiempo para orar. Hermanos que pasan días completos y semanas sin orar, sin estudiar la Biblia, pero pasan horas enteras viendo películas en la televisión, horas enteras en el teléfono. La comunión que tienen, si nosotros tuviéramos esa relación que tenemos con el teléfono, la tuviéramos con el Señor, otra cosa sería. Pero cuando vemos una iglesia que dedica más tiempo en las cosas de este mundo que las cosas que los llevan a acercarlos a Dios, entonces esta es señal que necesitamos que Dios haga algo. Porque solo Dios podrá hacer algo en el corazón. Usted le puede poner la mano a las personas, los puede botar y al levantarse siguen lo mismo. No es que no crean en la imposición de manos, la imposición de manos es bíblica. Pero si no le entregas el corazón, si no te acercas tú a Dios y no haces un esfuerzo por estar a agradar a Dios, Dios no podrá hacer algo. Aleluya. Hay tiempo para todo, pero menos para el Señor. ¿Qué está pasando? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos avivamiento? Cuando vemos que el pueblo asiste a las reuniones en la iglesia cuando hay que comer, pero cuando hay reuniones de retiro, no llegan. Mire usted, si en el templo o en la iglesia se anuncia que va a haber un refrigerio, viene todo el mundo. Y no está malo. No es que yo esté hablando que está malo. Lo que yo estoy comparando es que las reuniones donde hay comida, la gente abunda. Pero en la reunión donde hay ayuno y oración, son contados. Entonces esto es una advertencia que necesitamos que Dios haga algo. Hermano, hay gente que no entiende esto. Hay gente que no predica esto. Porque está envuelto. Pero yo sé que cuando vemos nosotros que cuando hay algo que hay que mover la quijada en el templo, entonces llegan hasta los que nunca han llegado. Pero cuando el pastor dice, hermano, en este fin de semana vamos a estar orando, ahí no llega la gente. Gloria a Dios. Eso lo da a entender que hay problemas espirituales. Esto nos da a entender que hay una escasez, que hay una enfermedad espiritual. Y esto lo debe llamar mucho la atención a nosotros, que somos los predicadores del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué necesitamos avivamiento? Aleluya. Cuando vemos nosotros muchos líderes que no califican bíblicamente. Porque ahora los líderes que tenemos en la iglesia no oran para escoger a la gente. Hoy ponen hermano, a quien les gusta. Vemos mucha gente ocupando puestos en los templos que no son llamados, que no califican bíblicamente. Pero ahí están. ¿Y sabes qué es lo que sucede esto? Lo que lleva esto es estancamiento.
Porque a veces por nosotros o los pastores, por acaparar a alguien que llegó, hermano, está llegando y al siguiente mes ya lo tienen en el altar. Ya lo tienen en un cargo. ¿Y cree que con ese cargo lo van a atrapar? No. Y esto lo que ha llevado es que la obra se estanca más y más. ¿Cuánta gente está ocupando puestos de liderazgo y no califican bíblicamente? Y cuando vemos esto es señal, aleluya, que necesitamos de un mover del Espíritu del Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué necesitamos avivamiento? Porque ahora no hay pasión por los perdidos. Hoy no se hacen oraciones para que Dios haga la obra allá afuera. No hay retiros para que Dios haga un milagro de conversión. Aleluya. En algunos tiempos que yo recuerdo, los pastores hacíamos cadenas de oración y ayuno exclusivamente por la gente sin Cristo. Y cuando decía una campaña, había 7, 10, 20, hasta 40 días donde orábamos pidiendo a Dios que tocara a los perdidos en esa actividad. Ahora, las campañas que se hacen somos los mismos. Llegamos, si somos 7, llegamos 7. Las mismas caras. Aleluya. Y los predicadores somos también, colaboramos. Y cuando miramos los 7, los emocionamos y profetizamos y hablamos y cuánta cosa. Lo correcto es dar un estudio y llegar al corazón de las personas. Porque el problema ahora es que la predicación no está llegando al corazón. El problema está que ahora a la gente no le decimos la verdad. Y cuando hablo verdad no estoy hablando de ultrajar a la gente. Porque hay gente que, predicadores que mandan a las personas al infierno. Hermano, eso se le corresponde a Dios. Porque si una persona está en pecado y está con vida, mientras está con vida tiene oportunidad. Pero si usted mira ahora, gente porque ha pecado y se ha retirado o ha criticado, le dice, ese se va al infierno. No, Señor. Mientras esté aquí en este mundo, la oportunidad de la salvación la tiene en sus manos. Ahora, si muere en una condición de pecado, pues ahí las cosas son diferentes. A la gente no es necesario mandarla al infierno para hablarle la verdad. A la gente se le habla la verdad de acuerdo a la palabra del Señor. Alabado Dios. Ahora no hay pasión por los perdidos. Antes se lloraba por la gente que Dios salvara a la gente. Hoy no. Hoy todo mundo va por una bendición. Porque nosotros los predicadores hemos aportado eso. Véngase, hoy está la bendición. Pelea la bendición, hermano. ¿Qué pelea bendición? La gente va por una, hermano, por una sensación. La gente vaya pendiente que tiene que pelear. ¿Qué bendición? ¿Qué es lo que va a pelear? ¿Va a brincar? ¿Va a saltar? ¿Va a lanzar? Eso es normal. Alabado Dios. Ahora, si usted le dice, hermano, véngase al altar, todos de rodillas, pongamos la frente en el piso o a donde lo que sea y vamos a orar, vamos a pelear en oración y vamos por esto, por esto, por esto y empezamos a orar, las cosas serán diferentes. Gloria a Dios. Pero ahora, ustedes, los cánticos pelea, 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 y pasan horas enteras peleando, pelea, pelea, pelea. Y esa pelea, como no está dentro de la palabra de Dios, la misma iglesia, los mismos hermanos, por años, y la iglesia estancada. Porque eso no es lo que Dios quiere.
Porque no queremos hablarle la verdad a la gente. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Hoy los pastores, voy a hablar de los pastores, hermano, nosotros los pastores pasamos tiempo sin ayunar. Y cuando ayunamos, ayunamos a nuestra manera. Ayunamos para arriba y para abajo. Vamos a hacer tantos días, pero no está en el templo. Anda para arriba y para abajo. El ayuno del Señor es encerrarse. Gloria a Dios. Si los pastores los uniéramos y los fuéramos a alguna parte un par de días, 3, 4, 5, 6, 7 días, y estuviéramos orando, no perdiendo el tiempo, porque también cuando se va afuera, la gente lo que hace es orar 10 minutos y luego todo el día para arriba y para abajo hablando. Y que ahí hemos caído. Y eso es señal que necesitamos avivamiento. Porque estamos en retiro, pero no estamos orando. Cuando usted se retira, 2 cosas busca usted: estar de rodillas y leer la Biblia y meditar. 3. Pero cuando estamos en retiro, lo que hacemos es orar un ratito y luego andamos hablando. Y todo el día hablamos y hablamos a modo de que se pasen las horas. Eso es la situación y esa es la situación de los líderes. Ahora, si nosotros los líderes estamos ahí, ¿cuánto más nuestra gente? ¿No le da vergüenza? ¿No entiende que nosotros vamos a dar cuenta con esta forma de vida? ¿No siente reprensión usted cuando usted, como líder que está dirigiendo un grupo, hermano, te está sin orar? ¿No siente vergüenza cuando usted, como líder, que usted pasa meses y meses sin ayunar y liderando un pueblo? Y cuando ayuna, no ora, sino que lo que hace es perder el tiempo. Necesitamos que Dios haga algo. Ahora Habacuc le dijo: Señor, ten misericordia. Y cuando Dios le dice a Habacuc, le dice: el problema no está aquí en el cielo, el problema lo tienen ustedes. Ustedes tienen que cambiar, le dice. Y cuando Habacuc se da cuenta, por eso Habacuc en el capítulo 3 termina alabando a Dios. Porque cuando nos damos cuenta, hermano, que nosotros somos los que tenemos que cambiar, que nosotros somos los que tenemos que hacer algo, entonces nos damos cuenta que tenemos que hacer algo. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo verdadero. Los que tenemos que hacer nuestra parte es Dios. Dios ya la hizo. Somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte. Dios quiere bendecirlos, sí los quiere bendecir. Y cuando hablo de bendición, estoy hablando de bendición, que Dios quiere dar los conocimientos de Dios. Dios quiere dar economía, también quiere dar economía. Que Dios quiere, hermano amado, hacerlos, hermano, que los use. Porque Dios puede hacer cualquier cosa como Él quiere. Él hizo la parte. Ahora, el gran problema es que hay un mensaje que le dicen a usted, que es gracia. Que con aceptarlo y estar ahí, Dios se va a encargar de lo demás. Sí. Dios ya hizo su parte. Ahora, nos queda a nosotros reconocer que hemos caído y que necesitamos del Señor. Amados, ha sido un privilegio y los vemos pronto. Bendiciones. Usted me puede seguir por el canal de YouTube Senda Luminosa. Bendiciones. Un saludo a la distancia. Amén.